Vamos a analizar las claves de la jornada, a ver por dónde va el día. Lo hacemos hoy con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, hoy tenemos en Europa datos de inflación en la eurozona y también en Reino Unido y vamos a tener las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entiendo que todos viendo el impacto de la guerra en inflación, en crecimiento y también en la renta fija a muy largo plazo. Los 30 años se están tensionando y esto algunos me dicen que ya estamos en nivel de alarma. ¿Qué esperas de estas grandes citas y cómo ves el comportamiento de la renta fija a largo? Precisamente la renta fija a largo lo que está poniendo en precios es que el proceso de inflación, igual que pasó en el año 2022, lejos de ser una anécdota o de ser simplemente un movimiento de corto plazo, hay elementos que son estructurales y especialmente todo lo que tiene que ver con la reconfiguración de las rutas comerciales que está saliendo desde el conflicto de Hormuz, pero también en otros, y lo hemos visto también, por ejemplo, en la visita de Trump a China y por tanto eso es lo que se está poniendo en precio en los bonos a largo plazo, asociados también a unas ratios de deuda sobre PIB más elevadas en los próximos años, y mientras los bancos centrales pues seguirán buscando excusas para no subir los tipos de interés. Entonces, en cuanto el dato sea medianamente mejor de lo esperado, pues ahí encontrarán la excusa para prolongar su decisión probablemente hasta la siguiente reunión o las dos siguientes. ¿Cuál es el nivel de emergencia para el 30 años americano? ¿Cuándo puede empezarle a hacer daño ese nivel a la renta variable, al equity? Probablemente ya lo hemos pasado, que es el 5%. Es de las rentabilidades de los bonos a largo plazo, el momento en el cual se convierten en más atractivos desde el punto de vista de rentabilidad que la bolsa, pues las cifras están en torno entre el 5 y el 6%, y a partir de ahí es cuando, o sea, ya lo hemos visto con el 5, pero muy probablemente con más razón aún en los próximos meses si sigue escalando, que eso es lo que está por ver, teniendo en cuenta que esto supone en el año en el que hay que refinanciar una buena parte de la deuda americana, si van a estar dispuestos a permitirlo o no. Ujú. El otro gran asunto del día nos va a llevar a las cuentas de Nvidia. El título ha subido más de un 1000% desde 2022. En el año lleva una subida que ronda el 20%. Superan los 5 billones de dólares de capitalización y se esperan resultados récord. Pero a Nvidia siempre se le pide mucho más, ¿no? Precisamente porque tiene unas valoraciones muy elevadas y le tiene que exigir aún más. Eso es crucial, y en este sentido parece que puede responder a esas valoraciones que en este momento son extraordinariamente exigentes, porque no nos conformamos ya con saber qué es lo que está pasando, cuál es en este momento el epicentro de la revolución tecnológica, sino cuáles son los planes para los próximos años y por tanto si va a seguir siendo el líder que en este momento es. Ujú. En los mercados financieros también muy pendientes de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos y del nuevo gobernador Kevin Walsh. Eh, ¿Tiene las manos atadas a la hora de mover tipos de interés? Porque por un lado juega con el efecto de la guerra en el crecimiento y la inflación, pero por el otro lado con un Donald Trump que no hace más que presionarle para que baje tipos de interés. ¿Cómo ves este nuevo mandato y qué esperas en el corto plazo? Lo que espero es confusión, porque es un perfil contradictorio. Es decir, si atendemos a quién lo ha puesto ahí y cuál es el mandato que tiene, es claro que intentará por todos los medios buscar las excusas, primero, para no subir los tipos de interés, justificar probablemente que se queden como están, y ya sería bastante lamentable, pero también puede ser esperable, que se estrene con, no ahora, pues sí dentro de unos meses, bajando los tipos de interés, que es el mandato de la persona que le ha puesto ahí. Pero al mismo tiempo, yo confío también en que su historia, es decir, cuando fue miembro del comité de gobernadores, allá por mitad de los años de la primera década de los 2000 hasta la segunda, y sobre todo cuando se mostró ortodoxo y cuando venía de ser discípulo del primer Greenspan, yo creo que eso le pueda frenar o pueda encontrar la justificación para no hacer ninguna barbaridad desde el punto de vista monetario, porque la economía de Estados Unidos en este momento lo que pide es una subida de los tipos de interés.
Mm, si suben los tipos de interés y se tensiona más el largo plazo, el 10 y el 30 años, entonces la bolsa sí o sí debería bajar porque riesgo-rentabilidad compensa más renta fija, la deuda. A ver, depende porque los tipos de interés, sobre todo la decisión que se toma por parte de los bancos centrales, incide sobre las rentabilidades de los bonos a corto plazo. Es verdad que los bancos centrales han tenido una capacidad creciente en los últimos años para intervenir sobre el total de la curva de tipos de interés, pero fundamentalmente esa decisión lo que supondría sería alguna alteración en los tipos a corto. Los tipos a largo en realidad ya iríamos por detrás de ellos, es decir, estaríamos reaccionando a lo que ya el mercado ha puesto en precio. Entonces, por esa parte no me preocupa tanto, lo que sí es desde luego atender a las necesidades de la economía real y en este momento, tanto por las subidas de precios que se están produciendo en la energía como también en otras cadenas de suministro, es muy probable que sea necesario subir los tipos de interés, estabilizar la situación. Estamos en un contexto de desaceleración del ciclo económico y aunque se aplique una política procíclica, no mataríamos el crecimiento. Esto es un tema que es relevante. También hay que controlar los excesos de la política fiscal, con lo cual yo creo que tanto el nuevo presidente de la Fed como en general lo que venga por Europa y en otras geografías, pues espero que sea la reacción de contengamos la oferta monetaria que no se contuvo lo suficiente en el año 22 y precisamente por no haber hecho los deberes en el año 22 ahora estamos pagando en forma de un exceso de masa monetaria en circulación y a partir de ahí estabilizar la situación. Em, un apunte más. Sé que a ti este tema te gusta comentarlo y te duele cada vez que ves la cifra. Aquí en España, porque estamos hablando mucho de deuda, deuda a nivel global, los gobiernos están altamente endeudados, pero España es uno de los gobiernos que tiene una deuda más elevada. La deuda pública ha batido otro récord y se ha disparado 724.000 millones de euros, en 724.000 millones de euros desde que Sánchez está en el Ejecutivo. Para mí, ciudadano, para mí, consumidor, empleado, ciudadano a pie, ¿qué significa que la deuda esté marcando un nivel tan alto? Significa que tenemos una mochila cargada de piedras, concretamente las piedras que hemos añadido desde el año 2018 son aproximadamente 8.000 euros por persona. Es decir, aquel que nace en España o cualquiera de nosotros tiene 8.000 euros más de deuda que atender. Eso supone un empobrecimiento en general también de la renta y de la riqueza familiar, por eso lo vamos a pagar más tarde o más temprano en subidas de impuestos. La deuda de hoy son los impuestos de mañana y esto es imparable, es decir, es uno de los graves problemas que tenemos financieros en la economía española porque como seguimos emitiendo deuda en términos netos, concretamente en torno a 70.000 millones por año, pues seguimos estando y mientras tanto pues seguiremos aplaudiendo que lo único que nos salva es tener 100 millones de turistas extranjeros. Muy bien. Javier Santa Cruz, economista, gracias por esas claves. Cuídate. Un abrazo fuerte. A por el miércoles. Un abrazo.